여러분 안녕하십니까. Hoy vamos con un nuevo vídeo. Esta vez va a ser, en vez de un vídeo más que político, más cultural. Hoy os voy a comentar sobre una de las primeras leyendas de Corea, que es la leyenda de Dangun. Es una, como he dicho bien, es una leyenda porque está llena de dioses y todo esto. Y luego voy a explicar la base histórica que tiene esta leyenda, ¿vale? Esta leyenda, por primera vez, se publicó en el Samguk-yusa en el siglo XIII aproximadamente, que es donde se hace un compendio de historias y de leyendas de Corea que había hasta entonces, ¿no? Bueno, pues resulta que yo os voy a... Hay muchas versiones de esta leyenda. Sin embargo, yo he encontrado una historia la más, digamos, completa, que va a ser, creo yo, más interesante. Os voy a leer un poco. Doradas columnas de cobre se levantan desafiando al cielo. El suelo y los muros y techo embellecidos con piedras preciosas de los 7 tesoros se encandilan, deslumbrantes a quienes los contemplan. Es el palacio celestial iluminado con lámparas multicolores. En sus jardines los enormes árboles que ignoran los cambios de las estaciones cantan melodías divinas mecidos por el viento y flores de extraña belleza sonríen al amparo de la arboleda. En los estanques nadan peces de oro y plata, y por el verde campo retozan animales y aves que habitan las colinas. Es el paraíso celestial donde en un principio vivían los padres de la humanidad. Es el paraíso eterno donde no se nace ni se muere, donde no existe el dolor ni la soledad, solamente el gozo y la alegría. Este lugar se encuentra sobre los 33 cielos, en el centro del universo. En medio se erige el palacio de Hwanin, el poder supremo que gobierna todas las cosas. Un paréntesis, ese tal Hwanin es el emperador celestial que está en la cultura china, ¿no? Por supuesto que gobierna todas las cosas. Es el palacio donde se halla el trono de jade, brillante, de luces doradas, y en torno suyos las inextinguibles antorchas sagradas encendidas de día y noche. Él, sentado en su trono, gobierna este país y todas las cosas. Subordinados a él había muchos dioses menores que tenían a su cargo a todos los seres del universo. El dios encargado del movimiento de los astros, el dios encargado de los vientos y las lluvias, el dios encargado de la vida y la muerte, de la felicidad y el sufrimiento. Estos dioses eran diligentes exactos como agujas de reloj. Por eso el Sol y las demás estrellas dibujaban su órbita sin interferencias. Las 4 estaciones llegaban y se iban puntuales, y todos los acontecimientos de la Tierra sucedían en perfecto orden. Nadie conocía la edad de Juan, no era viejo ni joven. Él, que cuidaba los movimientos del universo, existía con el universo. No se alegraba ni se entristecía ni se enfadaba. Era delicado, estricto, solícito y bondadoso. Su virtud infinita alumbraba al universo. Era el ser perfecto. Entre su numerosa prole se hallaba el príncipe de Hwanun, el más apuesto de sus vástagos, aun entre los príncipes que parecían astros celestiales, el de más profundos pensamientos y más altos ideales, pero no era hijo legítimo. Bueno, ya empezamos, hago un paréntesis, empezamos como era Zeus, ¿no? O Júpiter, en la mitología greco-romana, ¿no? Empezamos con los dioses que eran un poco golfetes, ¿no? Mientras crecía, adquiría la costumbre de meditar, por eso sintió que, además de su identidad de hijo ilegítimo, su país no le ofrecía un espacio para vivir y actuar. Los demás príncipes podían adaptarse al sistema, pero Juanun no. Él tenía conciencia de su bastardía y además una inmensa inquietud. Agitaba y perturbaba su corazón. Su habitación quedaba apartada en el último piso de palacio. Absorto en una soledad inconsolable, adquirió la costumbre de contemplar el mundo desde su ventana. Desde lo más alto de palacio podía ver la tierra. Lo atrajeron las regiones que se percibían entre nubes leves. Ni él mismo se dio cuenta que llegarían a interesarle otros lugares donde dominaban el desorden y el caos, tan diferentes al reino celestial. El ambiente de su ordenado paraíso llegaba a aburrirlo. Oh, esas naciones baldías, ¿no será ahí esas naciones donde en verdad mi voluntad se arrastra? Por la ventana veía día tras día a las naciones de la tierra y su alma se encendía y ardía de deseo por estar allá. Su interés inicial se convirtió, pasado el tiempo, en una obsesión.
Pase lo que pase, yo he de ir a esa tierra. Pero su ambición controlaba la voluntad de su padre y podía convertirse en un acto peligroso capaz de alterar el orden del universo, alcanzado después de mucho esfuerzo. Le atormentaba pensarlo. ¿Debería resignarse a vivir en su región pacífica y feliz como los demás, príncipes sumisos, o abandonando la gloria celestial, debería huir a la tierra a cuyas naciones le esperaba un destino áspero de vida y muerte, dolor y gozo? Su tormento se agudizaba día tras día. En medio de estas tribulaciones, descubrió una tierra que cautivó su corazón con persistencia. En el continente asiático, hacia el oriente, junto al azul del mar, vio la península de Corea, con su cola saliente rodeada de mar por los tres costados y salpicada de espuma. Le atraía esa nación que parecía dormir profundamente. Oh, tierra hermosa, en ti naufraga mi voluntad. Su obsesión por la península de Corea era una fatalidad y también una llama que arde y quema el pensamiento. Él bautizó a esta tierra con el nombre de Sami Tebek, los tres grandes peligros en castellano. Tierra virgen, intacta desde la antigüedad, sin huellas de la industria humana. Tierra pura, caída del seno materno. Tierra que espera ser ordenada, dotada de posibilidades, de esperanzas y frutos. Tierra que espera ser dominada por un señor, Sami Tebek. Tal vez sea el nombre más apropiado para tan hermoso significado. Estaba convencido de poder edificar una gran nación que sobrepasara el reino de su padre. Era una tierra que amaba más mientras la contemplaba. Tierra ideal para el gozo del hombre, pronunciaba su nombre con pasión insostenible. ¿Cómo no darse cuenta de la voluntad de Hwanun, su hijo, su propio padre? El sabio y poderoso Hwanun percibía la ambición de su hijo, Hwanun, más perspicaz que el común de las gentes. El padre sabía que Hwanun sería incapaz de aceptar las comunidades palaciegas y de resignarse a ser un conformista, y eso le preocupaba. Primero creyó que se trataba de un simple descontento y de una cierta fatiga, pero cuando se dio cuenta de que no se trataba de un simple fastidio, sino de una firme voluntad de poseer el mundo terrenal, Hwanun sintió que había llegado el momento de actuar. Le dolió saber que su hijo más querido le desobedecía. Pese a todo, pensó que debía ser castigado en consideración a los dioses del cielo, para los cuales la justicia divina debe ser administrada sin contemplaciones y de forma equitativa. A Hwanun le apenaba tener que enfrentarse a su hijo bien amado. No quería castigarlo porque, en el fondo, se sentía afectado por sentimientos contrapuestos. Por una parte, reconocía la inteligencia de su hijo preferido, a pesar de ser ilegítimo, y por otra se daba cuenta de que no podía modificar la decisión de Hwanun. Si lo retenía a la fuerza, sabía que se escaparía, poniendo en evidencia su rebelión. Si lo echaba como si fuera un réprobo, su autoridad se vería mermada. Por lo tanto, decidió actuar con sabiduría y optó por enviarlo a la tierra como un emisario del emperador celestial o como un hijo del emperador que se enorgullece de su descendencia. Dejar que Hwanun se marchara a un mundo nuevo podía ser, tal vez, la medida más prudente y más conveniente para que Hwanun superara su complejo de inferioridad por ser hijo ilegítimo. Al mismo tiempo, era también un modo de pagar su culpa. Finalmente, llegó a pensar que sobre todo era digno de elogio que un hijo suyo transportara el orden celestial a una tierra que carecía de él. Hwanun, pensó el emperador, su padre, era capaz de realizar esa proeza que recordarían los tiempos. Hwanun salió finalmente de dudas, envió a Hwanun en calidad de enviado del cielo a organizar ese mundo abandonado al caos y decidió iniciar, a través de su hijo, la fundación de la primera gran creación divina. Hwanun, después de todo, era su hijo del cual se sentía orgulloso y sería merecedor de la gloria sin fin como padre de la humanidad y como progenitor de civilizaciones. Aquí voy a indicaros una cosa. Esto se parece un poquito, creo yo, a la leyenda de Prometeo. Ahora veréis el porqué más adelante. Pero al mismo tiempo, con Hwanun llegarían la pasión y la persecución que sufren los héroes al bajar del cielo a la cultura y el conocimiento. ¿No era esto que tenía en su interior el propio emperador Hwanun? Un buen día, Hwanun llamó a su hijo Hwanun a su trono. En presencia de su padre, el emperador, el hijo participó en su decisión de marcharse a la tierra. En su rostro se reflejaba la firmeza de sus palabras. Hijo mío,
e hijo benevolente y compulgido, ¿os sucede algo? Decidme qué entristece vuestro joven corazón. Ante la mirada penetrante de su padre, Juanun respondió: Padre, escuchad la petición de vuestro hijo, no soy digno de dirigiros la palabra, pero vuestro humilde hijo quiere ver realizados sus sueños allá, en Sami-Tebek, lejos de vuestros brazos amantísimos. Aquí no tengo nada que hacer porque todo es perfecto. Lo que yo ansío, Señor, es hacer algo diferente, que me satisfaga. Anhelo fundar un paraíso en la tierra y enseñar a aquellos seres lo que desean saber. Paraíso en la tierra, por cierto, os digo una cosa, es lo que desean hacer en el sondoísmo, el paraíso en la tierra. Quiero compartir con ellos el gozo y el dolor. Por favor, majestad, dejadme partir. Aquellos que están llamando a vuestro hijo y vuestro hijo quiere estar con ellos. Juanin ya se había imaginado esta escena, aunque en el fondo le gustaba comprobar el carácter de su hijo predilecto. Antes que sentirse agraviado y molesto, pensó que su hijo merecía todo su apoyo y confianza. También pensó que la luz celestial llegaría a la tierra gracias a su hijo. Así se abrirían las puertas del conocimiento y de la historia. Descendió del trono, cogió las manos de su hijo y dijo: Hijo mío, vuestra decisión me complace, me siento orgulloso de vos. Id a la tierra de vuestros sueños y no os dobleguéis ante el infortunio y las dificultades, por grandes y difíciles que sean. Al escuchar las palabras de su padre, Juanun cayó de hinojos y lloró agradecido. Fue una escena emocionante. Padre, muchas gracias. Vuestro hijo honrará vuestra memoria. Ahora os ruego, bendecidme. Juanin levantó las manos y bendijo a su hijo. Por mandato del emperador se hicieron los preparativos que Juanun se marchara con toda pompa. Las bodegas se abrieron de par en par y las carretas rebosaban de regalos, semillas y herramientas necesarias para la agricultura, fuego celestial en forma de carbones encendidos y tesoros valiosos solo visibles en el cielo. Llegó el momento de la partida. El padre llamó a su hijo y le dijo: Recibid estas 3 curiosidades divinas, llevadlas y guardadlas con cariño, porque son prueba de tu descendencia real. Os deseo éxito. Recibidas las 3 prendas divinas, Juanun se despidió y se fue. 3000 sirvientes poseedores de conocimientos útiles en la tierra constituían el séquito de Juanun. En brazos de la esperanza y al son de trompetas celestiales abandonaron aquel reino. La comitiva se dividió en grupos y, subidos a carretas tiradas por dragones, dejaron atrás el brillante palacio de colores y se dirigieron rumbo a Sami-Tebek, al compás de tambores y atabales. La caravana se detuvo a descansar en la sombra de un árbol, altar y corona de la montaña Tebek, hoy día montaña de Myeongjan-san, erguida en el centro de la cordillera que se extiende a partir de la montaña de Pektu. Es decir, esto se refiere a lo que yo siempre suelo decir del Pektu Tegan, es decir, la sierra que recorre desde el monte Pektu hasta el sur de Corea. El lugar fue bautizado con el nombre de Ciudad Divina, mientras que Juanun se denominaba a sí mismo Rey Divino. La visión panorámica desde la cima de la montaña Pektu era espectacular. Al oriente, a lo lejos, se divisaba el mar de Oriente. Hacia el sur se distinguían las montañas. Hacia el oeste se abría un vasto valle, y al pasarlo, las aguas del mar amarillo se elevaban inquietas. El norte era una extensión de tierra sin límites. La ciudad divina está en el centro de este escenario grandioso. Abundaban los gigantescos árboles sin edad conocida. Los valles floridos exhalaban aromas embriagadores y lucían sus colores deslumbrantes. Los pajarillos gorjeaban y entre los pedregales corrían las aguas cantarinas de arroyos cristalinos. Juanun se alegró de haber venido a esta tierra de promisión. El orden de la naturaleza corrió a cargo de Pumbek, el dios de los vientos de la religión tradicional, de Uza, dios de las lluvias, y de Unas, dios de las nubes. Para favorecer la agricultura, los dioses hacían convenientemente caer lluvias, soplar los vientos y esparcirse las nubes. Así empezó el cultivo de los campos. Las hierbas poblaron los fértiles campos en reposo. Sire-Ko se llamaba el maestro que enseñaba a cultivar el campo, removiendo la tierra y arrojando las semillas en sus surcos. Aún hoy, los agricultores toman primero un bocado e invocan a Sire-Ko antes de las comidas. Juanun administraba los granos para distribuirlos luego. Prevenía y curaba las enfermedades, legislaba, juzgaba e imponía los castigos. Determinó
360 clases de asuntos relacionados con los hombres, con la finalidad de enseñarles a distinguir el bien del mal. Hago un paréntesis aquí, y es que Hwanun fue el que enseñó todos los oficios a los hombres, según estas historias. De esta manera iban realizando uno a uno sus deseos. El orden del reino de la tierra se iba asemejando poco a poco al del cielo. La nación de Hwanun iba pareciéndose al paraíso. Por esta época, en una cueva cercana a la montaña Myohyang, donde Hwanun estableció la ciudad divina, vivían un tigre y un oso. Bueno, más bien una osa, en realidad. Atraídos por la dignidad de Hwanun, llegaron hasta el rey divino y le formularon una petición. Omnipotente rey divino, quítanos esta horrible piel de animales. Por favor, conviértenos en hombres, en seres humanos. Danos oportunidad para servirte como seres humanos. Al principio el rey dudó, pero después no pudo resistir los constantes ruegos del tigre y de la osa. Decidió darles la oportunidad de llegar a ser humanos. Si en verdad deseáis ser hombres, debéis hacer desde ahora solamente lo que yo os ordene. ¿Estáis dispuestos? En voz alta y sin disimular su alegría, el tigre y la osa respondieron que sí, dando gruñidos. Hwanun les explicó entonces lo que tenían que hacer. Aquí hay una variante entre varias versiones. Aquí tengo un racimo de uvas y una cabeza de ajos de 20 dientes. Lleváoslos y comedlos en la cueva y quedaos allí. Si no veis el sol durante 100 días, os convertiréis en seres humanos. Hay versiones que dicen que en vez de uvas era hojas de Artemisa, decían, pero es esta versión que estoy leyendo. Los dos animales recibieron las uvas y los ajos con tal ansiedad que no cabían en sí de puro gozo. Manifestaron ruidosamente su gratitud y se metieron en la cueva. Allí compartieron las uvas y los ajos sin ver durante un tiempo a la luz del sol. Para el tigre, ya de por sí impaciente, el estar encerrado en una cueva oscura era algo tedioso y opresivo, de manera que, en poco tiempo, el tigre acabó por salir de la cueva antes del plazo señalado. El tigre fracasó en su intento de ser humano. La osa, en cambio, después de haber soportado la prueba durante 21 días, se convirtió en una mujer. Es decir, Hwanun le hizo mujer humana a los 21 días. La osa, convirtió ahora en una hermosa mujer de nombre Unhyo, quiso remedar a los hombres, ya que su forma era femenina, quiso hacer su papel a las 1000 maravillas. De esta forma, la osa, convertida en mujer, perdió la compañía del tigre, hasta entonces su pareja. Unhyo iba todos los días a rezar debajo del árbol erguido en el altar de la divinidad, y allí imploraba: Espíritu divino, concédeme la gloria de concebir el primer hijo de la humanidad. Es decir, Unhyo, que significa mujer oso, fue, digamos, la Eva de la cultura coreana, por así decirlo. Hwanun, conmovido por las plegarias del oso convertido en mujer, decidió concederle lo que tanto deseaba. De esa forma, y valiéndose de sus poderes, se transformó en un joven atractivo, es decir, de ser un dios pasó a ser un ser humano. Luego reconoció a Unhyo y la tomó por esposa. De este modo empezó la primera pareja sobre la tierra. De esta unión nació el príncipe Tangun, el rey modesto, porque su nacimiento se relaciona con Anzu, el árbol altar. Es decir, Tangun fue el primer rey coreano, hace 5000 años. La alegría del matrimonio de Hwanun y Unhyo era indescriptible. La construcción de la tierra ideal no terminaría con la primera generación. Tangun había nacido en un designio divino cuyas características dignificaban el linaje paterno. Tangun heredó la gran obra de su padre. Se convirtió en un rey sabio. Cambió la capital de la tierra fértil de Ryumyeon, a la que llamó Ryumyeon, un sitio de sauces. Con los años, por cierto, cambiaron la capital, el nombre de esta capital, como estaba en un llano, le llamaron Ciudad del Llano. En coreano significa Pyongyang, es decir, la actual capital de la RPDC. En la cuenca del río Taedong, en la montaña de Taebaek, la capital se llamó el Castillo del Rey Modesto. Además cambió el nombre de la nación por Choson.
La cronología sitúa este tiempo 50 años después de haber subido al trono el rey Tangyo, año 27 del siglo sexagenario. La nación Chozón, fundada por Tangun, prosperó día tras día. Un rey posterior cambió la capital de nuevo a Asadal, en las faldas de la montaña Pegak. Asadal se llamó también la montaña de Kunjol y montaña de Panjol. Durante la dinastía de Koryo se llamó Midal. Dicen que Tangun gobernó a la nación en los años 1500, año 16 del primer ciclo sexagenario, cuando el rey Mugan de la nación Chu, esto está en China, entronizado como gobernante, confirió a Kia como feudo anexo a Chozón. En adelante, Tangun se fue a vivir a Chandangkyong, hoy montaña Kubol, provincia de Hwanghae. Allí vivió y luego, oculto en Asadal, convertido en el espíritu de la montaña, protegió a la nación que él llegó a engrandecer. Tangun vivió 1908 años. Y bueno, ahora voy con la explicación más histórica, más material. A ver, el tema de la osa y el tigre, de Unio, y el tigre que abandonó, yo creo, la verdad, es que el caso de Unio representaba a una princesa de una tribu coreánica que tenía como animal totémico el oso. Y el caso del tigre, pues otra tribu que tenía como animal totémico el tigre. Y el caso de, yo creo que el tema de Hwanun es para rellenar todo el tema este, para darle más, digamos, solemnidad. Y resulta que, a ver, se colocaron en Pyongyang y también en el río Han por una razón muy fácil, y es que había un creciente fértil en el río Tedong, la verdad. No solamente existía un creciente fértil en el Tigris y en el Éufrates, sino también en otros puntos, otros muchos puntos, ¿no? Ríos caudalosos hay muchos. En Europa tenemos, yo qué sé, por ejemplo, tenemos el Danubio. En España tenemos el Tajo y el Ebro. En América del Sur está el Amazonas, como ríos grandes. O sea, muchas veces se pone como primera civilización al Tigris y al Éufrates. No, había otras muchas, la verdad, solo que se obvian. También había otro creciente fértil en China también, por ejemplo en el río Yangtze, el río Amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? También hay una cosa muy curiosa, es que hay una religión que es el dangunismo, que ponen a Dangun como una especie de dios. De hecho, cuando se restauró y se descubrió y se restauró la tumba de Dangun, lo que pasaba era que se invitó a coreanos del sur, del culto del dangunismo, se les invitó a hacer sus ritos. Y a ver, una cosa también, que la tumba de Dangun está en la RPDC, está a 40 kilómetros de Pyongyang. La tumba tiene forma como de pirámide, escalonada. Cuando se descubrió y se restauró, se invitaron a gente del culto del dangunismo para que hicieran sus ritos allí. Y no hubo ningún problema, la verdad. Y bueno, hasta aquí todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos.